Ahora seguimos con Juan Fernando López Aguilar, presidente de comisión. Adelante. Muchas gracias, señora presidenta. Reinders, esta mañana en el debate sobre el Estado de la Unión he aplaudido el pasaje en que en el discurso la presidenta von der Leyen ha ratificado su compromiso por el Estado de Derecho, los valores de la Unión y en la lucha contra la corrupción. Pero no era la primera vez, por eso lo ha ratificado, como no es la primera vez que en este Parlamento discutimos la situación en Hungría, como la hemos discutido también en Polonia. Y, sin embargo, podemos permitirnos que esto se convierta en una rutina, bajo ningún concepto. Hace ya más de 10 años que el Parlamento Europeo viene acumulando poderosas razones para ocuparse de Hungría y Polonia, porque constituyen un ejemplo superlativo de confusión de la idea europea de democracia con ganar las elecciones y tener mayoría absoluta en el Parlamento. La hemos escuchado hoy mismo en este debate. La democracia en Europa no consiste solamente en tener mayoría en el Parlamento, sino en respetar a las minorías y al pluralismo político. Y en Hungría hemos visto en el curso de los años toda una serie de signos de ese síndrome que hemos llamado orbanización, que luego se ha manifestado también en Polonia, que afecta a la separación de poderes, a la independencia del poder judicial, a la libertad académica, al respeto a las minorías, con esa infame ley que prohíbe los contenidos de educación sexual en las escuelas con el pretexto de que pueden desviar la orientación de género o sexual de los estudiantes. En modo que, con todas esas poderosas razones, el Parlamento Europeo, en su momento, adoptó por una mayoría de 2/3 en 2018, hace ya 4 años, poner en marcha el artículo 7 en relación con Polonia, como por supuesto puso en marcha y activó también el artículo 7 en relación con Hungría, como lo hizo posteriormente en relación con Polonia. Ahora, lo hemos dicho muchas veces, toca al Consejo decidir. Esa sucesión de hearings, de audiencias especializadas sobre la situación de Hungría en el Consejo tiene que tener por fin un resultado tangible, recomendaciones vinculantes. Y, por supuesto, último punto que quiero subrayar. Cuando se acomete un asalto a la independencia del Poder Judicial en un contexto en el que hay corrupción constatada en el manejo de los fondos públicos europeos, hay un hilo conductor. Se quiere controlar la judicatura precisamente para impedir que haya una dación de cuentas de cómo se utilizan los dineros europeos. Y por eso se ha escuchado en el Parlamento Europeo no más. Please come to an end. There are anyway blue cards towards you. So I'm just. Gracias. ¿Está usted dispuesto a aceptar 2 tarjetas azules? Una del Íñigo Llori y otra del señor Linkia. ¿Acepta usted estas 2 tarjetas azules? Sí. Pues entonces tiene la palabra Íñigo Llori. Presidente Aguilar, en 2021 el Tribunal Constitucional de España deliberó 2 veces que el gobierno socialista de Pedro Sánchez ignoró la Constitución y las Cortes cuando introdujo el estado de emergencia por COVID. La izquierda, ¿por qué no inició un debate aquí en este Parlamento? ¿No es esto una clara política de doble rasero? Gracias. De acuerdo con la Constitución española, medidas de emergencia pueden ser adoptadas en situaciones extraordinarias, sin precedentes en la historia democrática española como en el conjunto de la Unión Europea. Y esas medidas fueron adoptadas con el apoyo ampliamente mayoritario de las 2 cámaras de las Cortes Generales en España. Por supuesto, esas medidas se han constatado en toda Europa, se han examinado en toda Europa, porque fueron adoptadas como provisionales, cumpliendo, por tanto, los mandatos de la Carta Europea de Derechos Fundamentales y como necesarias. El Tribunal Constitucional en España dicta sentencia y el Gobierno la acata como no puede ser de otra manera. Eso es una diferencia con respecto de esos casos que hemos visto en Hungría y Polonia, de incumplimiento clamoroso y contumaz de las sentencias del Tribunal de Justicia, independientemente de lo que digan los tribunales de justicia. I'm so sorry, but I really have. Lo siento mucho, pero por favor, hay que respetar el tiempo. Y ahora otra tarjeta azul, señor Linkia. Thank you very much, Chair. Muchas gracias, presidenta. Querido colega, esta misma mañana hemos oído a la presidenta de la Comisión que nos explicaba que
Hace 50 años tendríamos que haber aprendido de la crisis del petróleo, porque entonces seguramente se habría evitado el cambio climático. La presidenta von der Leyen, asimismo, dijo que habría que aprender de los amigos polacos y bálticos acerca del peligro ruso. La pregunta es si el año que viene la presidenta nos dirá que hay que aprender de los amigos húngaros sobre cómo tratar la migración y sobre cuidar y respetar los valores cristianos. Gracias. You're talking to President von. Bueno, usted se dirige a la presidenta von der Leyen, no a mí. Yo lo que sí le agradezco es que plantee la cuestión migratoria. No es que Hungría haya sido todo un adalid de la solidaridad. Las medidas vinculantes adoptadas según la legislación europea a la hora de gestionar los asuntos migratorios a escala europea, no es cierto que Hungría recurrió al Tribunal de Justicia Europeo en relación con los mandatos del Consejo en cual estaba Orbán, y al final el tribunal declaró que si Hungría es miembro de pleno derecho de la UE, tiene que acatar la legislación europea también en asuntos migratorios y acatar el principio de solidaridad, que es un mandato de la Unión. Gracias.